Estimados miembros del John Water Professional Perú, de la International Water Association, es un honor y un gusto para nosotros poder compartir nuevamente este espacio. A continuación tenemos un seminario web que vamos a compartir en esta oportunidad con Camila García. Ella es una ingeniera civil con máster y doctorado en ingeniería hidráulica y ambiental, centrada en la sostenibilidad y la gestión integral de sistemas hidráulicos. Actualmente trabaja en la aplicación de herramientas digitales para optimizar los sistemas hídricos y nos va a presentar esta temática que está titulada como Gestión Sostenible del Agua, cómo medir el impacto. Agradecemos mucho la presencia de todos los participantes y oyentes y a continuación le cedo el pase a la ingeniera Camila García. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como acaban de mencionar, mi nombre es Camila García, soy ingeniera civil con máster en ingeniería hidráulica y un doctorado también. A ver, voy a ir compartiéndoles la pantalla y por favor si pueden me avisan si lo pueden visualizar, ¿vale? Perfecto, sí se observa muy bien. Vale, genial. Y bueno, justo como les comentaba en el webinar de hoy, este seminario es explicarles un poco lo que hay detrás de la sostenibilidad en los recursos hídricos, ¿no? Cómo medirlos, cuáles son un poco las tendencias que se están utilizando. Y bueno, también les contaré un poco sobre mi propia investigación y experiencia en el tema, ¿vale? Así que empezamos. Esto es un poco lo que vamos a ver, el contenido de hoy. Vamos a ver un poco lo que es la introducción, qué es el agua, qué es la sostenibilidad en el agua, a ver un poco sobre las estrategias más implementadas ahorita mismo, cómo se mide ese impacto y finalmente les mostraré algunos casos de estudio de cómo se aplican estas metodologías o estas estrategias, ¿no? Vale, entonces, empecemos con lo primero. ¿Qué es la sostenibilidad en el agua? ¿Cuál es el papel que juega ella aquí, ¿no? Y es bastante esencial, importante comprender el papel de los recursos hídricos en general dentro del desarrollo sostenible y dentro del desarrollo social, ¿no? Si nos ponemos a pensar en nuestras acciones diarias, y no solamente en nuestras acciones, sino en el mundo en general, es imposible pensar en que no necesitamos el agua, que no necesitamos el agua, es decir, necesitamos el agua para todo. Entonces, es verdad que los recursos hídricos como tal son ese ente que ayuda a impulsar el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo tecnológico y que es bastante importante para la vida, es fundamental. Sin duda alguna, y como se ha ya estado escuchando, sí que se enfrentan bastantes desafíos debido al cambio climático, bueno, a un sinnúmero de razones, ¿no? A ver, les doy un poquito de contexto. Si pensamos un poco atrás, el consumo del agua se ha ido multiplicando en el último siglo y seguirá en aumento debido a tanta actividad de la sociedad, ¿no? A tanto desarrollo tecnológico que hemos visto en la industria, ¿no? Y se estima, de hecho, que para el 2050 la demanda de agua crecerá incluso hasta en un 55%, justo debido a ese crecimiento de la población, de la urbanización y de la industrialización. El tema es que ese crecimiento no va a crecer y el agua va a ir disminuyendo. Entonces, es ahí donde entran todo ese tema de estrategias que se están utilizando ahora para poder nosotros tener un control de esa cantidad y calidad del recurso. Por eso los ingenieros hidráulicos estamos cobrando tanto sentido dentro de las acciones o dentro de la ingeniería del día a día. De hecho, se espera también que con este ritmo, incluso en el 2030, hasta el 40% de la población mundial, según la ONU, puede llegar a incluso a sufrir estrés hídrico. Y yo creo que ya eso se está viendo muchísimo hoy. Por ejemplo, aquí en España hay cantidad de noticias diarias de los problemas de la sequía, de que se reduce el nivel del embalse, de que hay acortamientos también en el servicio debido a ese estrés hídrico y a esa falta de estrategias o cuidado por el agua, ¿vale? Entonces, para que ustedes también vean un poquito, ¿no? Esto que les hablo del estrés hídrico, vemos, por ejemplo, aquí en el 2050 de la proyección, las áreas más oscuras son aquellas que más se ven afectadas, como por ejemplo se ve España,
se ve Egipto, Arabia Saudita, ¿no? Y es aquí donde todos estos sitios están incluso tratando de implementar muchísimas estrategias sostenibles. En España ahora hay muchísimas ayudas bueno, en España no, en toda Europa en general, hay muchísimas ayudas por parte del gobierno para tratar de implementar la mayor cantidad de tecnologías sostenibles y así poder tener un mejor control del recurso hídrico. Y es aquí donde entra todo este juego, ¿no? En medio de ese estrés, esa demanda y esa importancia del recurso, donde entra en juego lo que son las estrategias sostenibles o lo que es la sostenibilidad. Al final, la sostenibilidad lo que busca es que nosotros podamos hacer nuestras actividades diarias, o sea, que el mundo se pueda seguir desarrollando, pero que tengamos en cuenta esa cantidad y esa calidad del recurso hídrico, de cuidarlo, ¿no? Y aquí entran eso, justo, toda esa cantidad de estrategias y tecnologías que se están desarrollando para poder optimizar lo máximo el recurso hídrico. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? ¿No? Que he mencionado varias, o sea, he mencionado la palabra, pero no he dicho o no he dado ningún ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos los sensores, ¿no? Que para monitorear pérdidas, monitorear energías, esto todo lo que voy a hablar ahora dentro del contexto de la hidráulica, de los sistemas hídricos. Los sensores también para ajustar las presiones y así evitar o ayudar a las pérdidas de agua, tener menos pérdidas de agua. Los sistemas de riego inteligente que se están utilizando muchísimo, que son también sensores aplicados dentro de la red de riego y que se, por así decirlo, abren o cierran en función a las horas de riego dependiendo del tipo de cultivo que se está utilizando. Entonces, pues ayuda a optimizar muchísimo el sistema. Otros tipos de cosas son, por ejemplo, los programas de eficiencia hidráulica y también de eficiencia energética, programas de detección y control de fugas, de generación energética y también de reutilización de esa energía o de encontrar otras fuentes de energía, como por ejemplo son las bombas actuando como turbinas, ¿vale? Están utilizando también o buscar fuentes alternativas, como por ejemplo la desalinización o el agua reutilizada, muchísimo para riegos y para el lavado de las calles. Y por último, ya también se está empezando a ver lo que es el monitoreo y evaluación de la sostenibilidad, o sea, el monitoreo y la evaluación de esas tecnologías que se están implementando, de buscar indicadores para medir el impacto, de generar, que ya incluso es casi que algo que se les exige a las empresas gestoras de agua, generar informes de sostenibilidad y también eso pues a la final les ayuda muchísimo a conseguir también nuevas fuentes de inversión y así mejorar la red. Entonces es como todo un mundo, ¿no? Como todo un círculo, un ciclo que está como cerrado y unido a todo. Tú generas una tecnología, la mides, puedes mejorar tu sistema, tienes más fuentes de inversión y luego también otra vez vuelves a generar más tecnologías para poder invertir. Y bueno, esta fue un pequeño resumen de las tecnologías que se pueden ver ahora, ¿vale? Y a la final, como les comento, todas estas estrategias al final lo que buscan es optimizar los recursos, reducir los costos de operación también, que al final genera mucha rentabilidad para los operarios de las redes hidráulicas y por supuesto contribuir al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿vale? ¿Qué son los objetivos del desarrollo sostenible? Quizás a algunas personas ya les suena un poco, pero bueno, para los que no saben, son estos objetivos que la ONU establece justo para lograr cumplir con ese eh, desarrollo sostenible o con esa sostenibilidad que se busca para todos los recursos hídricos, no para todos los recursos del planeta, ya no siquiera para los recursos hídricos, pero también, por ejemplo, que se tengan alianzas políticas o gubernamentales. Está el ODS 6, que si vemos en la figura es este que está justo en la mitad, que es el que trata todo el tema de agua y saneamiento, pero también hay otros como el de igualdad, el de la no pobreza, el del hambre cero, el de la energía también, el de la educación, igualdad de género. Al final, todos estos objetivos lo que buscan es generar un desarrollo sostenible de toda la sociedad, de nuestra vida diaria. Generar de que todos tengamos más o menos unas condiciones a nivel país y a nivel personal también
más o menos igualitarias y que todos tengamos acceso a los servicios básicos, como por ejemplo el agua, ¿vale? Entonces, ahora viene quizás la pregunta clave, ¿no? Que ¿por qué necesitamos medir la sostenibilidad? Vale, sí es importante dentro de los recursos hídricos, pero entonces, y se han hecho muchísimas acciones, pero entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué? O cómo podemos saber si nuestras acciones, las que estamos tomando dentro del diseño de los recursos o de una red, o dentro de la operación incluso de una red, son realmente o están teniendo realmente un impacto positivo dentro de la sostenibilidad del agua? Porque no solo se trata de implementar cualquier tecnología o proceso que busca eh, como aumentar esa sostenibilidad en una red, por ejemplo, sino también se trata de hacerle seguimiento a eso y poder buscar soluciones óptimas. De hecho, en estos días en LinkedIn vi una frase que me gustó muchísimo y es, no solo se trata, no solo es implementar, sino también medir, porque si no medimos, no hay progreso y no sabemos cómo van nuestras acciones, ¿vale? Además, el tener nosotros una medición, una visión de todas las acciones que estamos haciendo, eh, nos permite, bueno, nos permite poder tener decisiones basadas en datos, en algo realmente que podamos ver y saber que estamos tomando buenas acciones. Entonces, otro punto clave también de la medición de la sostenibilidad en el agua viene del hecho de que, como les comenté un poquito antes, el ODS 6, que es todo este tema del agua que busca asegurar el acceso básico para que todos tengan agua y también servicios de saneamiento, asegurar que el agua que nos llega a todos pues sea de bastante calidad. El hecho o la importancia que ha tomado tanto este objetivo, este ODS 6, y por qué ahora vemos tantas tecnologías también, es de que este objetivo, el 6, es quizás, y me atrevería a decir que casi el único que tiene un impacto directo en los demás objetivos. Es decir, es el único que permite que si él mejora, también mejoran los demás objetivos. Y viceversa. Hay como una relación bastante directa entre el 6 y el resto de objetivos, y también el resto de objetivos influye mucho sobre esto. Por ponerles un ejemplo, si vemos o comparamos el ODS 6, el del agua, el agua y saneamiento, y el 12, que es el de consumo responsable, comparten en sí varios conceptos claves, como por ejemplo la reutilización, el consumo y la reducción del desperdicio de algún recurso. Y, por ejemplo, si tenemos nosotros una mejor gestión del agua, si promovemos prácticas de consumo más responsables, entonces no solamente estaremos cumpliendo con el ODS 6, sino también con el ODS 12. Tenemos también el de la parte de, bueno, y también metiéndonos un poco más en el ODS 6, por ejemplo, si yo tomo alguna opción como es reducir las pérdidas de agua, entonces con eso también de cierta manera estoy reduciendo emisiones de gases invernadero y a la vez con eso promuevo también un consumo más responsable. Si vemos otro ejemplo, si por ejemplo tenemos el ODS 6 y si tratamos de que en una planta de tratamiento buscamos eficiencia energética, entonces ya no solamente estoy haciendo un mejor consumo de mi planta de tratamiento, por ejemplo, disminuyendo pérdidas incluso, sino que también estoy disminuyendo el consumo energético, si genero energía, por ejemplo, también. Entonces, ahí estoy apoyando ambos objetivos, tanto el 6, el del agua, como el del 7, que es el de la energía. Si, por ejemplo, yo me aseguro en un diseño de agua, de una red de abastecimiento, yo me aseguro que no solamente llegue agua, no solamente llegue agua a los puntos más críticos, como por ejemplo un hospital, sino que también le ofrezco a mis clientes que tengan algún tipo de tarifa que les ayude a obtener este servicio, entonces estoy cumpliendo con el ODS 6, pero también estoy cumpliendo con el de no pobreza o con el de hambre cero también. En fin, que para que tengan una idea, el ODS 6 está muy relacionado con todos los objetivos y ayudar a impulsar a que se cumpla este.
ayuda a que el resto también se cumpla. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque dentro de las metodologías, que vamos a ver un poco ahora, hay muchísimas que no tienen en cuenta todo el concepto de la sostenibilidad, sino que tienen de pronto en cuenta una parte, que no está mal. Pero hay que tener un enfoque holístico, un enfoque global de las cosas para poder tomar decisiones correctas. Entonces, ahora entrando un poco más a las metodologías para medir la sostenibilidad que están actualmente, tenemos a nivel global, están los indicadores ODS de la ONU, que bueno, ellos han establecido, la ONU ha establecido unos indicadores claves para poder medir la sostenibilidad en todos los sectores, en la educación, en el agua, en lo que es la energía, en todo. Y pues ellos lo que buscan es justo evaluar ese progreso hacia los ODS, ¿vale? También tenemos evaluaciones de países y regiones que se hacen propias o que cada país va haciendo para ver si cumplen con esas metas de sostenibilidad que han establecido año a año o cada 5 años o al cambio del gobierno. También tenemos a nivel corporativo ya las metas, a nivel corporativo hay diversas metodologías. En lo que me enfoco aquí ya un poco más a nivel corporativo en empresas, diría que ya de recursos hídricos, ¿vale? Tenemos la Water Footprint Network, que lo que hace es, en español es la huella hídrica, medirla, que se está utilizando muchísimo ya. De hecho, hay muchísimos clientes o inversores de redes de abastecimiento que piden que cada informe que se haga uno pueda medir la huella hídrica de tanto de las acciones que estás tomando para mejorar un sistema, pero también cómo si en un diseño, cómo puede ese diseño impactar o el impacto que tiene, ¿vale? También están los estándares GRI, Global Reporting Initiative. Estos son unas herramientas claves que aplican para cualquier tipo de empresa. En efecto, ellos tienen una parte, por así decirlo, única para la gestión del agua y otros recursos, pero que, bueno, aplicarían también aquí, ¿no? Y que a la final lo mismo, te dicen o te dan una métrica o te permiten a ti ver cómo está la sostenibilidad de la empresa como tal. Luego están las métricas ESG, las ambientales, sociales y gubernamentales, que también ayudan a evaluar cómo gestiona el agua desde una perspectiva más amplia y ya incorporando factores sociales, ambientales y de gobernanza. Y por último, a nivel operativo, tenemos indicadores específicos para sistemas de agua. Puede ser que la empresa propia elija esos indicadores técnicos u operativos para medir el desempeño de los sistemas, pero también el análisis de la eficiencia operativa, la calidad del servicio o la resiliencia de las infraestructuras. Dentro del nivel operativo también se están utilizando muchísimo lo que es el análisis del ciclo de vida, que ayuda a medir, como usted dice, el impacto ambiental desde o de de todo el proceso de la red. Por ejemplo, tú puedes hacer un análisis de ciclo de vida de una planta de tratamiento desde lo que es la captación y vas mirando cómo es el sistema hídrico o el agua, cómo va desde la captación hasta la salida a la planta de tratamiento. Y puedes ahí evaluar, por ejemplo, la calidad del servicio o la operación también. Y luego también hay algunos índices que se han ido creando un poco más ya científicos o que que se ven en los artículos científicos del índice de sostenibilidad o indicadores de sostenibilidad, que si bien estos se han centrado mucho, igual que el del ciclo de vida, en la parte ambiental y no, a veces, o bueno, de los que yo he visto, dejan muy por fuera temas técnicos, temas sociales, y entonces se centran muchísimo en lo ambiental. Entonces, si bien hay cantidad de metodologías para a nivel global, a nivel corporativo y operativo, que es lo que generalmente o lo que realmente afecta a los sistemas hidráulicos, pero si bien es cierto que falta, por ejemplo, algo que unifique todo, ¿vale?
Entonces, para cualquier persona es fácil poder elegir entre cualquiera de estas metodologías y también dentro del nivel operativo hay una falta en lo que es el englobar todo el concepto de sostenibilidad en la medición de la misma, porque como indiqué antes, hay muchas de estas tecnologías o de estas metodologías, perdón, que dejan por fuera, por ejemplo, lo que es la parte social o dejan por fuera la parte técnica o dejan alguna de las dos. Hay algunos indicadores que solamente se centran en la parte técnica, en la ambiental y dejan afuera la gobernanza o también dejan por fuera la parte social. Entonces, a manera general, ¿cómo se aplican estas metodologías? Porque también es importante entender cómo, cómo se aplican. Si bien es cierto que cada una de ellas tiene alguna forma de aplicarlas, hay como algún eje central de aplicación, ¿no? Entonces, el primer paso es establecer qué es lo que queremos lograr, qué queremos medir. Queremos medir, por ejemplo, las pérdidas del agua, queremos medir o asegurar el nivel de acceso equitativo del recurso. Por ejemplo, un municipio o una red podría fijarse como meta sostenible reducir un 20% de las pérdidas de agua en su red de distribución en los próximos 5 años. Entonces, para saber si estamos avanzando, necesitamos buscar o definir, que sería el segundo paso, las metas ya están, el tercer paso sería definir los indicadores necesarios para poder medir esas metas, que si bien se pueden tomar de una metodología o coger indicadores de algún tipo ya, por ejemplo, los de la IWA, ¿vale? Estos indicadores que estén relacionados con esa meta. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del municipio, pues un indicador obviamente sería las pérdidas de agua, ¿vale? Una vez tengamos ya la selección de la metodología y de los indicadores, pues vendría ya la evaluación de los mismos y finalmente hacer una propuesta o un plan de mejora, ¿vale? Em, y bueno, si uno observamos, por ejemplo, en la parte de las pérdidas de agua, de que aún el consumo sigue siendo algo o aún las pérdidas siguen siendo altas, pues tomaremos algún tipo de medida para corregirlo. Cuando tomemos la medida, vuelve otra vez el ciclo. Volvemos a medir, a ver si es suficiente o no lo que se está realizando y ya tendremos que evaluar si la acción que estamos tomando es realmente buena o no. Si de pronto, bueno, si estamos tratando de reducir las pérdidas de agua controlando la presión y no estamos teniendo un buen resultado, pues de qué otra manera podemos mejorar en este aspecto, ¿no? Entonces, vale. Yo ahora les comento un poco de mi experiencia personal, ¿vale? Dentro de el doctorado que hice, estudié un poco más a fondo cada una de estas metodologías. Estudié a fondo indicadores tanto sostenibles o que buscaban medir la sostenibilidad en los recursos hídricos, como indicadores que no tenían mucho que ver con la sostenibilidad, o que de cierta manera sí, pero se enfocaban más en un aspecto, por ejemplo, técnico. Y lo que trataba de yo era hacer o tener una base en la que todos estos indicadores de alguna manera tuviesen relación o se pudiera medir la sostenibilidad global de todo el concepto de la sostenibilidad dentro de los recursos hídricos, ¿no? Y bueno, muy, muy corto, les cuento cómo fue el proceso. Primero hicimos un análisis exhaustivo, como les dije, de toda la literatura para identificar esos vacíos que veía en cada una de esas metodologías. A partir de ahí traté de analizar cada uno de los indicadores que se tenían y cómo, además también cómo el ODS 6, que es la figura que ven aquí en grande, cómo el ODS 6 está de alguna manera relacionada con otros por medio de alguna palabra del concepto de cada uno de ellos. eh, ¿Vale? Y esto era muy importante porque así, de esta manera, se podrían establecer indicadores que tratasen de medir o que tuviesen una relación, por así decirlo, con cada una de esas palabras.
Entonces, aquí es donde quisiese resaltar la importancia de tener en mente de que la sostenibilidad no solamente es o evaluar o implementar indicadores sociales o indicadores técnicos, sino que es muy, muy, muy extenso, ¿vale? Y que si quisiéramos evaluar el impacto de nuestra red en alguno de ellos o en alguno de los objetivos o incluso en todos, pues tendríamos que tener en cuenta toda esa red de palabras o esa red de conexiones que hay entre el uno y el otro. ¿Vale? Entonces, una vez ya tenía en mente toda esa red realizada, lo que traté de hacer fue coger indicadores de diversas metodologías y también incluso indicadores propios que fui creando en el camino para poder llegar a cada una de esas conexiones que había identificado, cada una de esas conexiones que había establecido. Para lo mismo, tratar de tener una medición o un enfoque global, holístico, de lo que es realmente medir la sostenibilidad en los recursos hídricos. Y si bien es cierto que fue una lista entera de más de 110 indicadores que se establecieron, muchas veces cuando medimos una red nunca se tiene información de todo, pero bueno, a la final lo importante es tratar de tener la mayoría de los datos posibles y poder implementarlos lo máximo, lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, vale, una vez nosotros un poco ahora explico cómo se aplica esta metodología, pero es muy similar a las anteriores, ¿vale? Primero es tener en mente clara una caracterización del sistema, saber cuál es el marco legislativo del sistema, de la red, de la planta de tratamiento que estoy midiendo, información de la misma, los clientes a los que llego, si tienen algún tipo de tarifa ya, eh, también las pérdidas ya actuales de agua, las averías actuales, todo esto, ¿no? Toda esta información necesaria de la red para luego poder yo implementar los indicadores. Entonces, de la lista de indicadores, y como lo explicaba en las otras metodologías, yo selecciono los indicadores más adecuados y de los que puedo tener información para el sistema que estoy evaluando. Por ejemplo, no es lo mismo que yo evalúe en un país de Europa, por ejemplo, el acceso al agua de la población en una red, por ejemplo, porque yo sé que el acceso va a ser del 100%. Pero si yo evalúo lo mismo, ese indicador de acceso al servicio de abastecimiento en una población en Colombia, ese indicador sí que es relevante allí, en el país, en ese contexto del que estoy evaluando. Por eso es muy importante también conocer cuál es el contexto, las características de la red o de la planta de tratamiento que estoy evaluando, porque en eso van a ser diferentes los indicadores que pueda aplicar en uno y en el otro. Para el caso de Europa, no puede que no sea importante el acceso, porque ya lo tienen, pero para los países latinoamericanos sí que es importante este indicador. De hecho, sería una de las primeras cosas que cubrirían, o sí, una de las primeras cosas que se harían sería tratar de garantizar ese 100% antes que, por ejemplo, tratar de reducir las pérdidas de agua, como ocurre en Europa, que se enfocan más en pérdidas de agua o en eficiencias energéticas, porque ya hay una parte importante que ya la han cubierto del todo. Vale. Aquí era simplemente por querer colocarles una foto de algunos indicadores claves, ¿vale? Que se establecieron en esta metodología y podemos ver cómo cada uno de ellos, porque era importante también, estaban alineados a cada uno de los ODS. Entonces vemos el indicador, vemos el ID Goal, que es el ODS al que directamente están relacionados, y también al target, porque cada uno de los objetivos tiene, por así decirlo, unas metas distintas. Por ejemplo, el objetivo 6, el ODS 6, que era el del acceso al agua, tiene pues dentro de sus metas garantizar un acceso a los sistemas de abastecimiento, garantizar también un sistema, según una meta. Otra meta es garantizar un sistema de saneamiento también seguro para cada una para todos.
Entonces, cada uno de los objetivos tiene distintas metas. Cada uno de los indicadores está relacionado a uno de ese y también a una meta. Y esto ya, aunque esté esta lista, ¿no? Pero en el caso de que ustedes quieran aplicar algún tipo de indicador, lo interesante es que siempre tratemos de relacionar la variable que estamos midiendo, el indicador que estamos midiendo, con una meta y también con un objetivo de los ODS. Y así también tener visión de a qué estamos o a qué objetivo estamos aportando en nuestras acciones. De esta manera también estaremos, tal cual, midiendo la sostenibilidad, aunque sea en menor medida, pero también tenemos una visión al respecto. Vale, y una vez yo ya pues tenía mi sistema de indicadores definido para cada uno de los casos o la red que estuviese evaluando, pues procedía a calcular cada uno de esos indicadores. Luego yo aquí propuse algo un poco distinto a lo habitual porque no sé si han visto algunos informes de sostenibilidad de las empresas, pero eso lo pueden buscar, creo que en la mayoría de las empresas de agua, sí, de abastecimiento, están ya obligadas a generar un informe de sostenibilidad. Y lo que hacen en esos informes es que te dicen, por ejemplo, garantizamos acceso seguro a el 90 y tanto por ciento de la población. Y a ese 90 y tanto por ciento de la población ya ponen que con eso están cumpliendo a algún objetivo, ¿vale? O el objetivo 6 o tal. Pero lo que yo veía de todos estos informes es que hacía falta como una visión global del tema, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando nosotros tenemos o compramos un televisor, una nevera, siempre nos dice un nivel de eficiencia energética, que sería interesante también así tener una visión de la eficiencia de un sistema hídrico respecto a la sostenibilidad. Es decir, tener una visión de qué tan sostenible es la red o la planta que estoy evaluando o diseñando incluso. Entonces, para esto, lo que se propuso fue crear como un tipo de medición a base de extremos móviles para cada uno de los tipos de estudios, porque es muy difícil comparar diversos sistemas de recursos hídricos, es muy difícil comparar una red, tal cual como les decía, en España con una red en Colombia o una planta de tratamiento grande con una planta de tratamiento pequeña. Entonces, lo mejor es evaluarlos de manera puntual, individual a cada uno de ellos. Y en base a esos extremos móviles, ¿no? Tratábamos era de coger información para cada indicador histórica. Y con esa información histórica la organizábamos, teníamos el mínimo, que sería el el peor resultado, y el máximo, que sería el mejor resultado. También depende del indicador, ¿vale? Y lo organizábamos así. Y en función a donde quedara, ya pues le asignamos un nivel de sostenibilidad, por así decirlo. A, B, C o D. Obviamente aquí en este caso D era la mejor nota y A pues era la peor. Y así pues podría uno tener como alguna visión o general del sistema de qué tan sostenible es el sistema, de si cumple o no, al menos con lo básico de sostenibilidad que se expone en la legislación de la ONU, y así también ver que si las medidas que se implementen pueden estar encaminadas a mejorar o más objetivos sostenibles en los que se quiera centrar la red o la planta de tratamiento. Para que lo vean un poco más aplicado, voy a presentarles ahora algunos casos de estudio y así puedan ver cómo esta metodología puntual nos permite evaluar los sistemas sostenibles. Entonces, el primer caso que les voy a presentar son de varias redes de distribución, en específico 4 redes en Valencia, en diversas ciudades de Valencia, ¿vale? Entonces, aquí habían todos las redes eran un poco distintas entre sí, es decir,
La de Valencia era mucho más grande que, por ejemplo, la de Calpe o la de Andía o la de Monteniente, ¿vale? Y cada uno de ellos, si era lo que tenían en común, era que esta empresa estaba tratando de tener gemelos digitales, que también es una nueva tecnología que se está utilizando para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia hídrica. ¿Por qué? Porque con un gemelo digital tenemos en cada momento un comportamiento de la red y permite a nosotros tomar medidas, por ejemplo, inmediatas sobre presiones, sobre abrir o cerrar algún sector y así también poder tener una mejora en la eficiencia hidráulica, tener menores pérdidas y un menor manejo de la red. Entonces, esto era lo que había en común en esas cuatro redes y lo que hicimos fue aplicar, tratamos de aplicar los mismos indicadores para cada una de ellas y pues como pueden observar en la imagen, obtuvimos diversos niveles de sostenibilidad para cada una de ellas, desde el A, perdón, aquí, que es el mejor, hasta el D siendo el peor, ¿no? Por ejemplo, todos sí que a nivel corporativo tenían en lo que era la cobertura del servicio de abastecimiento, que sería el segundo indicador, tenían A, porque claramente ya cumplían con toda la cobertura de la población, ¿vale? Pero, por ejemplo, si vemos las pérdidas de agua, ¿vale? Vemos que solamente Calpe y Gandía tienen como el mejor manejo, la mejor gestión de las pérdidas de agua, tratar de buscar menos porcentaje de pérdidas de agua, mientras que la red de Valencia quizás no estaba tan bien, o la de Teruel y León tenía. Entonces, tener una visión así a la empresa le permitía poder gestionar o mejorar, por ejemplo, las pérdidas de agua del resto de redes. ¿Qué están haciendo bien en Calpe y en Gandía? Que podamos aplicar lo mismo para el resto de redes. O en este caso, era por ejemplo, la red de Calpe era muy pequeña comparada con la de Valencia, y aún así igual Valencia no estaba tan mal, estaba en un nivel B, pero quizás también necesitaba más monitorización esta red. De hecho, una de las cosas que se hicieron después de haber aplicado este estudio fue colocar muchas más redes muchos más sensores, perdón, en la red de Valencia, Teruel y Onteniente, ¿vale? Entonces, pues nada, a partir de esto, como pueden ver, en verdad es muy útil utilizar indicadores claves, claro, para evaluar y comparar la sostenibilidad también de los sistemas de agua. Así también a la hora frente a los directores o los operadores de las redes, es mucho más fácil para ellos tomar decisiones estratégicas que buscan optimizar su gestión y también que estén alineadas a los objetivos del desarrollo sostenible. Porque, como les dije, muchas de los inversores en redes de abastecimiento y de saneamiento, e incluso los gobiernos a la hora de invertir en redes siempre buscan que los proyectos que se estén realizando de alguna manera estén alineados con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, de esta manera, ahí podemos encontrar una forma en la que podemos alinear tanto las operaciones diarias, pero también algún diseño que esté alineado o demostrado que esté alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Vale? Tenemos también este otro caso que traje, este es un poco más interesante que el anterior, en mi opinión personal, porque en el anterior sí que utilizamos datos del último año que tenían, ¿vale? Entonces era más que todo una comparación entre todas las redes que manejaba la empresa, pero en este caso específico es una planta de tratamiento en Alicante y en este tomamos datos históricos. Entonces, aquí también podemos ver que al aplicar o tratar de medir la sostenibilidad, podemos hacerlo tanto con datos históricos para una planta o un sistema individual, pero que también nos sirve para hacer, como nosotros llamamos, benchmarking o hacer una comparación entre los sistemas que esté gestionando yo, ¿vale? Entonces, centrándonos un poco más a este estudio de la planta, aquí era una planta de tratamiento de aguas residuales y como sabemos, bueno, este tipo
las plantas en general, este tipo de sistema hídrico, tienen un alto consumo energético, principalmente debido a los procesos biológicos, por ejemplo, aireación, también la gestión de lodos y bueno, las estaciones de bombeo. Siempre es lo que más consumo energético hay en una planta. Entonces, en una planta, si tú quieres mejorar tu sostenibilidad, ya sabes que pensar en eficiencia energética sería clave para ello. Y era lo que tratábamos de hacer aquí. Entonces, aquí tratamos de implementar diversas estrategias para optimizar el consumo energético y también reducir el impacto ambiental, como por ejemplo optimizar el uso de los aireadores en el proceso biológico y así poder reducir el consumo de energía. Lo optimizamos en las horas y también en el tipo de aireadores que se utilizaron. Se ha ajustado también la velocidad de los sistemas de bombeo utilizando variadores de frecuencia y así puedes poder tener un menor consumo energético, tener un mejor control del sistema. Y aquí fue muy importante que tratamos de implementar por primera vez las turbinas hidráulicas, o sea, las bombas actuando como turbinas en el canal de entrada de la planta para poder así recuperar a partir de ese caudal, bueno, ese caudal entrante, recuperar la energía y poder reutilizarla en la planta. Entonces, los resultados que obtuvimos fue que se logró reducir el consumo de energía en un 22%, con esto disminuimos las emisiones de CO2 y además aprovechamos y tratamos de evaluar la sostenibilidad de esta planta y aplicar la metodología. Entonces, sí es cierto que aquí, como les dije al principio, utilizamos diversos datos históricos. Si observamos en la tabla de la diapositiva, podemos ver cómo desde el 2017 al 2022 se evaluaron todos los indicadores y cómo podemos ver una mejoría en todos prácticamente, desde empezando niveles muy bajos de hasta llegar a clasificación incluso A en la mayoría de ellos. Es decir, que al final o después de haber implementado todas estas estrategias sostenibles, pudimos haber o alcanzamos o logramos en la planta de tratamiento decir que aporta realmente a los objetivos del desarrollo sostenible y bastante, o sea, a un nivel A. Aquí quería mostrarles con esta figura o en esta diapositiva podemos ver o ver cuáles son los objetivos, porque esta también era una de las cosas que queríamos lograr con la metodología, era ver no solamente el nivel general de la planta, o sea, decir si es A, B, C o D, o de cualquier red, sino también ver a qué o el impacto que tienen en cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, en esta figura podemos ver que la planta tiene un impacto significativo en el nivel, en el ODS 6, con un 65% de cumplimiento de las metas que están establecidas o de las metas que están relacionadas con el agua. Tiene un 83%, claramente, en el de energía, porque fue prácticamente en aquel que nos enfocamos, y en el ODS 9, que es el de infraestructura sostenible, pues alcanzamos a tener un 37%. Entonces, pues esto, como les dije, refuerza aún más que evaluar el nivel general de sostenibilidad y tener estas mediciones así puntuales para cada uno de los objetivos nos permiten justo analizar cuáles son aquellos objetivos en los que se tiene mayor impacto, en cuáles hay oportunidades de mejora para la red y también nos ayuda a facilitar la toma de decisiones estratégicas para una gestión más sostenible. Si vemos los indicadores de esta manera, o viéndolos desde cada uno de los objetivos, pues yo puedo centrar las operaciones de mi sistema a un objetivo, como puede ser el de la energía, o puede ser a dos, por ejemplo, que yo esté aportando otra, o diga, voy a mejorar en lo que es el ODS 6, por ejemplo, en pérdidas de agua, pero también quiero aportar al 8, que sería el de, perdón, al 9, que sería el de las infraestructuras sostenibles. Entonces voy a hacer que a diseñar o implementar tecnologías que me permitan a mí en mi red o en mi planta de tratamiento alcanzar ambos, alcanzar las pérdidas, pero también alcanzar la infraestructura sostenible. O puede ser que un operario de una red de abastecimiento, de saneamiento, de una planta de tratamiento, pueda decir, bueno, voy a aportar a todos los objetivos o a centrarme en uno, como el caso de la planta de tratamiento, que solamente se centró en el de la energía.
¿vale? Y bueno, ya por terminar y escuchar las preguntas que puedan tener, recalcar una vez más los beneficios que tiene el implementar no solamente estrategias de sostenibilidad, pero también medir. Primero, de que optimizamos recursos, así nos aseguramos de que tengamos un uso eficiente del agua, de la energía, de reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Segundo, que también tenemos una reducción significativa de impactos ambientales, como vimos en el caso de la planta de tratamiento, disminuimos la contaminación y también pues reducimos la huella hídrica. Otro beneficio es que nos ayuda a tener una base para tener una toma mejor de decisiones gracias a que tenemos pues unos datos reales, unos datos medibles y que nos permiten priorizar acciones estratégicas con mayor precisión. Y de hecho, esta toma de decisiones basándonos en datos reales y medibles también ayuda a los inversores a poder pues, poner ese capital necesario para tanto las plantas como para las redes de agua. Y bueno, otro beneficio es que aseguramos que las acciones que estamos realizando no solamente cumplan con algún tipo de regulación ambiental, sino de que están alineadas a los objetivos del desarrollo sostenible. Eso frente a clientes, frente a inversores o incluso frente al gobierno como tal, por parte de una red o por parte de una planta de tratamiento, es bastante llamativo y se vuelve nuestro diseño o nuestro sistema un referente, puede ser a nivel del país o de la ciudad o incluso global, en esa gestión eficiente del servicio y del agua. Nos tomarían como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que tengan esto en cuenta, de que ver o que podamos ver la medición y la gestión sostenible de agua no solamente como una necesidad ahora muy palpable, sino también como una oportunidad de mejora con respecto a la eficiencia y con respecto a reducir impactos a largo plazo. Y ya, para cerrar esta pequeña sesión, bueno, quisiera recalcar algunos puntos que hemos visto. Primero, de que existen muchísimas metodologías para poder evaluar la sostenibilidad en los sistemas de agua, desde marcos globales hasta enfoques mucho más operativos y más específicos, pero lo importante siempre es que podamos, eso que hemos elegido, esa metodología que hemos elegido, esos indicadores que puedan siempre estar relacionadas con la sostenibilidad y sobre todo que puedan siempre tener ese enfoque holístico o ese enfoque global de lo que lleva la palabra sostenibilidad. Segundo, también que la implementación de indicadores ya no solo es una tendencia que se está viendo, sino también una necesidad. Yo en mi día a día lo veo a diario, yo de hecho ahorita mismo trabajo en la implementación de herramientas digitales para mejorar la eficiencia hídrica en plantas de tratamiento y plantas de agua y siempre, todos los días, tanto trabaje para un ente gubernamental o para un operador de una red o una planta, los indicadores son una necesidad y cada vez más siempre piden indicadores sostenibles, indicadores que te ayuden a evaluar la eficiencia energética para ellos, para que puedan obtener mayor inversión y poder mejorar el servicio. Entonces, que pues la aplicación de los indicadores nos permite también a nosotros, como ingenieros, identificar oportunidades de mejoras concretas en los servicios, nuevos negocios también, mejorar eficiencia energética, reducción de fugas, optimizar procesos y que bueno, todo eso le sirve no solamente a nosotros y a las redes, sino también que es bastante positivo para el ambiente. Y bueno, por último, también tenemos que medir el impacto, es el primer paso para avanzar hacia sistemas de agua más sostenibles. Como mencioné en un principio, si no medimos, no sabemos cómo estamos haciendo las cosas y no podemos mejorar. Entonces, siempre mejorar, implementar una tecnología o alguna metodología y luego volver a medir para ver si esa acción que estoy tomando es realmente buena o no. Sin datos, si no tenemos una gestión eficiente, sin una visión global no podemos tener una gestión eficiente y de pronto las acciones que estamos tomando no son buenas de cara a la operación de una planta o de una red. Entonces ya la sostenibilidad incluso podría atreverme a decir que ya no es solamente un objetivo, sino que es un proceso continuo que requiere una evaluación constante y una adaptación de todos los procesos. Y tampoco es, porque yo al principio tenía en mente de que era una cosa de que tomaba una acción y ya se veía el impacto. No,
Una cosa de que hago una acción y quizás el impacto no se ve ahora, sino incluso hasta en 3 o 5 años, pero que debo evaluar ese impacto cada anualmente, por ejemplo, o si se puede ver el impacto mucho menos, pues mensualmente también, y así tener esa evaluación constante y ver si lo que he tomado es correcto o no. Y bueno, ese es un poco el mensaje que les quería dejar hoy. Espero que les haya gustado esta presentación, que les haya dado una visión, quizás aunque sea básica, pero clara sobre la importancia de medir la sostenibilidad en los sistemas hídricos y de cómo debemos ir pensando, ¿no? De cómo está cambiando ahora la industria del agua, pensando en implementar, ¿sí?, tecnologías sostenibles, metodologías sostenibles, y que siempre tengamos esa mente así un poco abierta y con el enfoque global que realmente es necesario en los sistemas hidráulicos. Muchas gracias. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Estoy dispuesta a escucharlos. Muchas gracias, Camila, por la exposición. Ha estado muy clara los puntos que has tocado. Agradeceremos si nuestros compañeros, los miembros también tienen alguna consulta, inquietud, comentario, para que puedan aprovechar este momento de poder hacerla. Pueden hacerlo con micrófono abierto o si gustan pueden hacerlo también a través del chat que tenemos aquí. Asimismo, hago una invitación a que puedan registrarse en el link que hemos compartido a través de Gabriela y a través de lo que se ha dejado aquí en el chat box, para que podamos tener también la inscripción y asistencia de los participantes. Quedamos atentos a sus consultas e inquietudes. Gracias. Vale, si no, no sé si tienen alguna pregunta, alguien que quiera hacer la mano. Camila, acá tenemos una consulta, la hace Nicolás, es la siguiente. Hola Camila, muchas gracias por el espacio. Quiero preguntar por cómo crees tú que se puede valorar la percepción de las comunidades como un indicador de sostenibilidad. Vale, vale, Nicolás, gracias por estar atento a la exposición. De hecho, te respondo tu pregunta. Una de las cosas que yo veía a la hora de investigar y de entender cada una de las metodologías que hay de la sostenibilidad es que se dejaba muy al lado la parte social. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta también a la hora de medir sostenibilidad es siempre tener en cuenta todos esos pilares de la sostenibilidad, la parte ambiental, la parte social, la parte técnica. Yo traté de tener muy en cuenta la parte sostenible dentro de la metodología que se hizo y fue muy fácil de hecho hacerlo con el primer caso de estudio de las 4 empresas de Valencia. Es muy importante medir la percepción de la sociedad. Y se puede, yo creo que hay diversos tipos de indicadores que puedes tener en cuenta a la hora de. Por ejemplo, creo que uno que es muy importante es tener en cuenta si tu red o tu diseño eh, está alcanzando personas en vulnerabilidad, personas a las que les tiene que llegar tu servicio, pero quizás en tu operación o ellos no puedan pagarlo o por algún motivo, siempre pensar en esas personas, ¿no? En los que están en situaciones de vulnerabilidad. Pensar de que nuestra red también siempre tiene que llegar a él. Tiene que llegar a ellos y si estamos en medio de una operación, pues tiene que llegar o tener tarifas que sean buenas o que se ajusten a lo que ellos puedan tener, ¿vale? Otro indicador, otra cosa es tener en cuenta la atención al cliente. Si por ejemplo, en nuestra red tenemos siempre o medimos o tenemos en cuenta la opinión
del cliente, sí. De hecho, otra cosa buena es que ellos puedan tener algún tipo de aplicación o incluso no hay necesidad de aplicación, sino algún tipo de, como un flyer en el que puedan ver el consumo. Creo que eso también hace que las personas sean mucho más conscientes, ¿vale? Y eso, y tener siempre como un canal abierto al cliente y eso. Dentro de un diseño, por ejemplo, ahí te hablo como desde una parte operativa, pero dentro de un diseño también, si por ejemplo vas a alguna área en donde aún estás, bueno, estás tratando de diseñar la red y aún no hay nada ahí, creo que sería bueno conocer la percepción de la comunidad. Es decir, bueno, aquí nunca ha llegado, o más allá arriba, porque hay veces que como no conocemos el entorno o el lugar bien, tanto como la gente que está viviendo ahí, pues que ellos mismos te den ese feedback, ¿no? Ese decir, pues mira, más adelante hay un grupo al que nunca le llega agua y ya tú saber que de pronto no conocías que estaba, pero o que de pronto conozcas, pues mira, a mi vecino le llega bien el servicio del agua, pero al que está más arriba nunca le llega bien, ¿no? Quizás llega con un menor precio, bueno. Entonces es siempre tener esa constante o ese diálogo abierto entre tú como ingeniero y la comunidad. Eh, Eso es importante. Y también creo yo que el que uno sea transparente, por ejemplo, por medio de los informes de sostenibilidad, o que de cierta manera puedes darle tú a conocer a la sociedad cuáles son las acciones que se están tomando, cómo se está mejorando la operación, es muy importante. Te da como esa transparencia, ¿no? Generas esa confianza entre el cliente y es difícil tratar de medir la percepción, para serte sincera, en el agua y el cliente porque el agua nosotros, o bueno, la comunidad siempre ve el resultado, es decir, lo que le llega, pero nunca ven el proceso. Y a veces cuando la gente no ve el proceso de cómo se llevan las cosas o lo que cuesta llevar el agua de un punto al otro, pues no tienen como esa percepción, ¿no? Entonces es complicado a veces darle a conocer a la gente el valor que tiene que te lleven agua de un punto a otro, o el valor que tiene que te llegue agua de buena calidad, o el valor que tiene que te recojan las aguas residuales y te las saquen del lugar donde están. Pero si uno es transparente con las operaciones que hace o con los diseños que hace, creo que puedes llegar a lograr esa percepción o esa buena percepción con la comunidad. No sé, no sé si respondí tu pregunta o si tienes algo por decir. Si alguien más tiene alguna pregunta. De nada, Nicolás. Bien, muchas gracias Camila por la ponencia, ha estado muy buena la presentación. El webinar ha servido mucho también para potenciar nuestras capacidades y fortalecer nuestras habilidades como miembros. Queremos, por favor, poder hacer una foto protocolar con los presentes, básicamente ya para terminar y cerrar el webinar, y que quede también que esto va a ser publicado en las redes sociales del Young Water Professionals, así que agradeceremos, por favor, los que puedan prender su cámara para tomarnos una foto. Gabriela, también nos puedes apoyar, por favor, por allí para poder captar fotos adicionales, te agradecería, por favor. Entonces, por favor, podemos activar nuestras cámaras para poder sacar una foto. Ahí veo que ya algunos están activando sus cámaras. A ver. Sí, a ver, vamos a dar unos minutitos para que se puedan animar a prender sus cámaras. Mientras damos minutitos, respondo una pregunta que me hizo Gianela, si no lo pronunció mal, sobre qué programas se pueden utilizar para mapear los sistemas de agua en zonas rurales. En zonas rurales es muy interesante utilizar eh, sensores de, por ejemplo, caudalímetros o sensores de presión que te permitan a ti tener una idea de tener una idea del comportamiento de la red.
Y también se está utilizando mucho, aunque son mucho más costosos, los gemelos digitales, que a la final te permiten tener a ti una visión de tu red. Puedes ver incluso en un aplicativo toda tu red con todos los caudalímetros, válvulas y todo. Eh, y bueno, eso también te permite a ti tener una visión o mapear el sistema de agua. Además de que los gemelos digitales son muy interesantes en zonas rurales lejanas porque igual los puedes operar desde el lugar donde estés y no te toca ir hasta el sitio. Vale. Listo. Ahora sí, a la cuenta de 3, voy a hacer una captura de pantalla, así que ahí, para que lo tengan en cuenta. A ver, 1, 2, 3. Y vamos a ver por aquí. A ver, una más. 1, 2, 3. Y por aquí. Ya está. Listo, ya tenemos las fotos. Bien, muchas gracias a nuestros miembros. Muchas gracias también, Camila, por la ponencia. Esperamos poder volvernos a encontrar contigo en otra oportunidad. Igual te vamos a hacer llegar un presente y un agradecimiento a nombre del comité directivo. Y te agradecemos extensamente por el tiempo y por la presentación que de hecho sirve mucho a nuestros miembros. Sin más que decir, concluimos con ello y te agradecemos por el tiempo y quedamos atentos a ti. Gracias. Vale. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, mis redes, mi LinkedIn, si quieren comunicarse conmigo, siempre lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.